Ahí está. Ya, chiquillos. Ahí está grabando, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ya. Chiquillos, la clase de hoy corresponde a antecedentes del descubrimiento de América. Eso significa que hoy día vamos a abordar todos aquellos aspectos previos antes de todo este proceso de conquista que ustedes probablemente habrán escuchado muchas veces hablar de que Colón descubrió América, que el saqueo, que eh, la masacre, chiquillos. Bueno, todo eso tiene sus bemoles, ¿ya? Así que, pero hoy día lo que vamos a ver son los antecedentes previos. Es decir, en qué estaba Europa, al menos en la sesión de hoy, en qué estaba Europa y la clase del jueves probablemente en qué estaba América, antes de que ocurriera esta llegada, digamos así, de españoles y portugueses al Nuevo Mundo. ¿Ya? Bien, la clase anterior, chiquillos, terminamos lo que era la unidad de Presto, donde hablamos sobre todo de desigualdad, chiquillos. ¿Se acuerdan que hablamos harto de economía, del sueldo mínimo, de las inequidades, de cuánto sueldo mínimo hacía el sueldo del presidente, las principales fortunas de este país, cómo la inequidad estaba presente, chiquillos, en, nuestro día a día, cómo se medía, ya cómo Chile aparecía con re buenos indicadores de desarrollo humano, por ejemplo, pero pésimos indicadores de coeficiente de Gini. Ya, o sea, tenemos una desigualdad económica muy grande, pero a nivel general, a nivel de cifras globales de país, estamos relativamente bien. Y eso fue lo que hablamos en la última clase, y la semana recién pasada tuvimos la evaluación de Presto. ¿Ya? Esta diapositiva, chiquillos, por favor no la copien, esto es solamente como para introducir el tema, vuelvo a insistir, no la copien. ¿Ya? ¿En qué estaba Europa durante el siglo XV, durante los 1400? Estaba en una época donde estaba surgiendo el Renacimiento en Europa, que era la manifestación artística del humanismo, ¿ya? Donde el hombre se pone en el centro de las cosas, ¿ya? Donde el hombre comienza a buscar fama, donde comienzan a existir los grandes artistas como Miguel Ángel, Da Vinci, ¿ya? Eh, que ahí resaltaban y firmaban sus obras y eran reconocidos por todo el mundo. La caída de Constantinopla, y usted me dirá, profe, ¿qué me importa que caiga esa ciudad que nadie conoce? En realidad es muy importante porque era la puerta de entrada hacia el oriente, en el fondo, era el punto de Europa que está más cerca del continente asiático, ya que no me signifique pasar por el invierno ruso, ya y congelarme por entre medio. También durante esta época los portugueses se lanzan al mar, comienzan a explorar, chiquillos, a conocer nuevos lugares y comienzan a transformar el mapa del mundo. De hecho, el mapa que nosotros conocemos hoy en día, hace 700 años atrás, era muy diferente. De hecho, el concepto de África que tenían los europeos del 1400 era muy diferente al que tenemos hoy en día. ¿Ya? Y por último están las exploraciones de Castilla y Aragón, lo que es España, ¿ya? Que coloquialmente le llamamos España, se desarrolla. Vuelvo a insistir, esto no lo copien, porque esto es solamente para introducir lo que viene ahora. De ahora en adelante, chiquillos, pónganme atención. ¿Ya? Bueno, esta imagen no. Esta imagen, chiquillos, lo que intenta es ilustrar dos hechos de los que nombraba anteriormente. La imagen que está abajo a la izquierda, esta que está acá, es el famoso hombre de Vitruvio que dibujó alguna vez Leonardo da Vinci. ¿Ya? Estos manuscritos de Da Vinci, ¿cómo sabemos que son de Da Vinci? Porque estaban con el nombre de Da Vinci. O sea, se dejaba un registro con nombre de lo que se hacía, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, ese cuerpo humano, que parece un personaje de Mortal Kombat, eh, tiene proporciones humanas. De hecho, la cabeza es tantas veces proporcional al cuerpo, los brazos y las piernas son proporcionales al tronco de la persona. No es una persona que yo diría coloquialmente, a uno le decían que era medio transformer, ya que tenía piernas cortas, bracitos cortos como el presidente, no, 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 nada de eso. Chiquitito como el ministro de Salud, tampoco, o sea, proporcional, ¿ya? Eso tiene que ver con el renacimiento y con el humanismo que van de la mano, que son corrientes de pensamiento que toman fuerza en esta época. Y en la parte de arriba a la derecha tenemos la caída de Constantinopla. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino. ¿Ya? Como te dije, era la puerta de entrada al comercio con Oriente, en el fondo, donde la ruta de la seda terminaba o llegaba y de ahí comenzaba una ruta interna por Europa. Eh, ¿Por qué es tan importante que esta ciudad caiga, como se ve ahí, que están llegando los otomanos a tomar la ciudad? Es que los otomanos eran musulmanes y los musulmanes con los cristianos se llevaban mal y Europa era un continente cristiano, por lo tanto, no íbamos a tener ya un camino tan fácil para poder comerciar, ¿ya? No se preocupen por esto, lo que acabo de hacer es solamente un preámbulo, como una contextualización general de lo que vamos a comenzar a ver,
porque recién ahora comienza la materia, así que recién ahora póngame más atención. Ya, chiquillos, el primer gran tema es el renacimiento. El renacimiento en sí va a significar un cambio de mentalidad para el ser humano. ¿Ya? El hombre comienza a alejarse de lo medieval. ¿Ya? Nos vamos alejando de lo medieval. Ahí debería decir alejando, no alejamos. ¿Ya? Nos vamos alejando de lo medieval. De hecho, lo voy a corregir ahora, denme un cachito. Dice alejarnos. Ahí está bien. Bien se dice alejarnos. ¿Ya? Comenzamos a alejarnos de lo medieval, es decir, nos vamos distanciando de esta lógica en la cual Dios estaba en el centro de las cosas, la respuesta a todo era Dios, ¿ya? Y nuestro modo de ver el mundo, de entender el mundo, estaba en una escala divina, sino que pasamos a una escala humana, donde para medir las cosas utilizamos como referencia, nos ocupamos como referencia a nosotros como seres humanos, y comenzamos todo a verlo desde una escala humana. Y eso nos permite, en el fondo, entender las cosas de una manera diferente. Ya no decimos, oye, pero ¿por qué será así? ¿Dios lo quiso así? No. Comenzamos a buscarle explicaciones nuevas. Este es el mundo que lo que conocemos es solamente el mundo, es solamente lo que conocemos, es el mundo como tal, o hay otros lugares que desconocemos, o hay sectores que donde nunca hemos puesto un pie, decían los europeos. Todos esos bichitos, todo eso está en la mente de la gente. Y todo y aparece y se mantiene, se mantiene, se mantiene. Y cuando vienen las exploraciones oceánicas de Portugal y de España que comienzan a moverse, ya navegando, el hombre comienza a decir, oye, hay cosas más allá, hay cosas desconocidas y yo quiero ser la persona que las conozca. Quiero ser quien lo descubra. Quiero ser el primero que pone el pie ahí. Quiero ser un explorador. ¿Por qué? Porque me va a dar fama, me voy a hacer famoso, voy a poder quizá encontrar riquezas sin igual y me voy a volver multimillonario. Elon Musk va a ser una alpargata al lado mío. Esa era la mentalidad de la época, chiquillos. Ese cambio de mentalidad, ese elemento de que el hombre comienza a buscar fama y fortuna, tiene que ver con el renacimiento. Porque es la mentalidad del hombre la que fue cambiando. Porque el hombre dijo, tengo hambre de gloria, quiero ser un conquistador, no un conquistador así como un galán galanazo, no, quiero conquistar un territorio, quiero ser rey, quiero ser gobernador, quiero ser virrey en el caso de América. ¿Por qué ustedes creen que Hernán Cortés y Francisco Pizarro, que fueron los conquistadores de México y Perú, chiquillos, emprendieron esos viajes sabiendo que era riesgoso y que podían morir? Porque querían fama, querían ser famosos, querían tener fortuna, llegar a un lugar y llenarse de oro, y no trabajarle un día más a nadie como trabajaban en España. Lo mismo ocurrió con Pedro de Valdivia cuando conquistó Chile. Cuando Pedro de Valdivia se convirtió en el conquistador y el primer gobernador de Chile, buscaba eso, buscaba fama y fortuna. Y ahí están esas dos figuras, el conquistador y el explorador. ¿Cuál es la diferencia para ustedes, querubines? El conquistador va a un territorio que ya está descubierto y se hace con el control de este. Ejemplo, Hernán Cortés en México. Y un explorador es una persona que va descubriendo nuevos lugares. Llega a lugares donde nunca antes había llegado el ser humano o el hombre occidental, como pueden ser los navegantes portugueses, en el caso de Bartolomé Díaz, que llegó al Cabo de Buena Esperanza, en lo que hoy en día es Sudáfrica. Fue la primera persona que llegó a ese lugar. Él fue el explorador que descubrió ese espacio. Ahí está la diferencia. Pero los tipos son igual de famosos. Son tan famosos, chiquillos, que en pleno 2021 se sigue estudiando en toda América esto. Cuando a los chiquillos les toca ver historia de América. O sea, a ese nivel de fama llegaron. ¿Ya? Y además, el hombre de esta época era un hombre individualista. ¿Ya? Quería reconocimiento personal, quería en el fondo dejar un legado, ¿ya? Porque recuerden que no solamente hay recompensas materiales, no solamente hay una recompensa en oro, en piedras preciosas, en tierra, sino que también hay una recompensa en dejar mi nombre escrito para el futuro, ¿ya? Cristóbal Colón murió sin saber que había llegado a América, con el
Colón perdió todos los beneficios que obtuvo en sus primeros viajes de conquista, los viajes de descubrimiento, pero Colón quedó su nombre escrito con letras de oro en la historia de la humanidad, pues chiquillos. En todo el mundo se estudia Cristóbal Colón. Todo el mundo no sabe quién es Cristóbal Colón, ¿ya? Como probablemente en toda gente en América sabe quién fue Francisco Pizarro, el conquistador del Perú. Probablemente en todo el mundo se sabe quién fue Hernando de Magallanes o Fernando de Magallanes, que fue aquel que comenzó la primera circunnavegación del planeta, es decir, dar la vuelta al mundo navegando, porque él no logró terminarlo. De hecho, él murió en Filipinas y al final quien terminó con eso fue Sebastián Elcano, pero quedó su nombre escrito en la historia de la humanidad. Eso era lo que buscaban, ese reconocimiento personal que dejara mi nombre escrito en la historia. Entonces, por eso el Renacimiento es un factor importante a entender al momento de explicar el contexto que vive Europa antes del descubrimiento, antes de la conquista de América, ¿ya? Y ustedes pueden darse cuenta que abajito aparecen definidos los dos conceptos que quizá probablemente ustedes no entienden, o que quizá no les suenan tanto, como el renacimiento y antropocentrismo, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud que tengan? ¿Copiaron o les falta por copiar? Yo ya copié, profesor. Ya. ¿Puedo avanzar, chiquillos? ¿El resto de los mortales? Ya. Si no responden a la cuenta de tres, cambio. 3, 2, 1, cambio. ¿Ya? Aquí, chiquillos, la imagen que está acá, este cuadro, en el fondo esto es una parte de la Capilla Sixtina que se encuentra en Italia, es la creación de Adán. Aquí está Adán. Profesor, Dime. ¿le puedo hacer una consulta? Igual es como curiosidad mía, porque antes en el arte se ocupaba ese arte así como más desnudo y todo eso, que ahora sí, ya. es como súper contradictorio en lo que estamos ahora. Ya, Muy buena sí. pregunta. Ya, ok, sí entiendo la pregunta. De hecho, no es tan contradictorio, todavía tú puedes encontrar artistas, claro, no, quizás no vas a encontrar un cuerpo desnudo pintado, pero Es que no todo el mundo lo ve como arte. Ajá, ya. ¿Por qué? Porque en aquella época, recuerda que el arte del Renacimiento busca recuperar los valores del arte clásico y que tenían en el centro al ser humano. Y en el fondo destacar, voy a ocupar un concepto que puede sonar un poquito quizás extraño, como viniendo de mí, que es la belleza del cuerpo humano. En el fondo, destacar que el hombre es así, ¿ya? En el fondo, ¿cuál es el ideal del ser humano? O de un hombre, por ejemplo. Que el tipo sea alto, musculoso, ¿ya? Y por eso intentaban retratar eso, porque para ellos era, en el fondo, un signo de mostrar la belleza del cuerpo humano, del ser humano como tal, ¿ya? No existía ese concepto quizás al que tú te refieres como al pudor de ver el cuerpo desnudo de alguien, ¿ya? Porque ver un cuerpo desnudo es ver un cuerpo desnudo, ¿cachai? O sea, yo te puedo decir, o sea, cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, era súper común para nosotros entrarnos a duchar así como Dios nos trajo al mundo. Nada de andar con toalla ni nada, cuando lo pasáis. Sí, Ahora no es común eso. Claro, es que tiene que ver con un tema más bien del pudor que tenemos sobre nuestros cuerpos, ¿ya? Y también quizás de la connotación lamentablemente negativa que se le ha ido dando al desnudo en la cultura, de asociarlo por lo general con algo morboso, ¿ya? Con el morbo del cuerpo desnudo ajeno, ¿ya? Pero, O sea que en pocas palabras antes era como más cultura el desnudo, más arte y ahora no. o sea, más que tiene que ver con la manifestación del arte también, imagínate, con un sentido hasta casi religioso. Recuerda que en las escrituras, en la Biblia, en el texto religioso el cual tú creas, siempre sobre todo en el cristianismo, se ha hablado de que somos imagen y semejanza de Dios, que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ¿por qué tendría que tener vergüenza del cuerpo de Dios en ese sentido? ¿Ya? Ellos lo entendían quizás de esa forma también. Yo no te puedo dar una explicación así 100% certera. Lo que estoy diciendo ahora es como tirando líneas de lo que yo creo que por dónde puede ir el camino. ¿Ya? Pero claro, tiene que ver con un tema de que no era tan mal visto socialmente. ¿Ya? Así que gracias por la pregunta. De hecho, me dejaste pensando hartas cositas. No, de nada, gracias a usted por explicarme. Ya, O de hecho, también, ya. ¿Algo más que decir, chiquillo? ¿Otra pregunta? yo, Dime. o también puede ser que si tú no sabes cómo es Dios, así puede ser, pues. Exacto. Como,
De hecho, la imagen que está acá, en teoría, es Dios que está creando a Adán. Pero si se dan cuenta, Dios está con una túnica. ¿Ya? ¿Te das cuenta que está como una túnica que lo está tapando? En cambio, Sí, los demás están desnudos. claro, que son los ángeles y Adán, y cuando Adán llegó al mundo, Adán no llegó con ropa. ¿Ya? Adán llegó a potope. De hecho, acuérdense la caricatura típica que colocan cuando colocaban a Adán, le colocaban como una hojita tapándole las partes nobles. ¿Ya? Porque llegó en el fondo así. La expresión, como Dios me trajo al mundo. Llegué sin ropa. ¿Ya? Ya, chiquillos. El segundo granito es la caída de Constantinopla en el año 1453. Constantinopla, chiquillos, era la capital del Imperio Romano de Oriente. Originalmente se le llamaba Bizancio, Constantinopla. Hoy en día el nombre de esta ciudad es Estambul. ¿Ya? Que ojo, no es la capital de Turquía por si acaso, es la ciudad más importante, más no la capital. Constantinopla tenía una característica bien particular, que era que una parte de Constantinopla estaba en Europa y otra parte estaba en Asia, como lo veremos en el mapa de la diapositiva siguiente. ¿Ya? Y además era la puerta de entrada para todos los productos que venían de Oriente. Todos los productos que venían de Asia pasaban por Constantinopla. Por lo tanto, era la puerta de llegada a estos productos, por donde entraban a Europa. Y desde Constantinopla se repartían hacia el resto de lugares de Europa. ¿Ya? Y así las cortes feudales, nobles, la realeza, podía acceder a bienes de lujo, como la porcelana, la seda, las especias, las piedras preciosas. Para que se hagan una idea, chiquillos, lo importante que eran estos productos, especias como la pimienta, por ejemplo, que si quizás eran traídas de Oriente, podía comprar su peso en oro. O sea, si yo quería comprar 1 kilo de pimienta, tenía que pagar 1 kilo de oro. O sea, a ese nivel de costo, a ese nivel de valor tenían estos productos. ¿Ya? Por lo tanto, mientras Constantinopla fue parte del Imperio Romano de Oriente, que era cristiano, no había mayor problema en dejar pasar a los comerciantes que llevaran sus productos. Esto cambió, chiquillos, cuando cae Constantinopla a manos de los turcos otomanos, del Imperio Otomano. ¿Ya? Los turcos otomanos eran un pueblo que profesaba la religión musulmana. Hasta el día de hoy, los turcos siguen siendo en su mayoría musulmanes. ¿Cuál es el problema acá? Los cristianos y los musulmanes históricamente no se han llevado muy bien. ¿Ya? Vale recordar un hecho que quizá a ustedes les suene, que son las cruzadas, donde hubieron enfrentamientos militares, campañas militares gigantescas, chiquillos, por parte de los cristianos occidentales por recuperar Tierra Santa, lo que hoy en día, bueno, voy a entrar en polémica, chiquillo, con el nombre del lugar, voy a decir Israel y Palestina, ¿ya? Para no entrar en polémica con alguien que crea, no sé, alguna cosa. El tema está muy ahí a flor de piel. Ese territorio, Israel, Palestina, Siria, Líbano, que eran parte considerado de lo que fue Tierra Santa. Ese enfrentamiento, chiquillos, ha dejado heridas en los pueblos que hasta el día de hoy siguen ahí estando vigentes. Ya, si no, sería difícil explicar que exista todavía terrorismo musulmán, por ejemplo, eh, como o los atentados que han ocurrido en Francia, ya por ejemplo en el último tiempo, en Austria o en otros países. Cuando cae Constantinopla a manos de los otomanos, se cierra el camino. ¿Ya? En el fondo es como que a la reja, al camino le pusieron reja, candado, pestillo. No puedo pasar. Por lo tanto, me va a costar mucho más conseguir estos productos de lujo. Y ahí surge la pregunta, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Busco otro camino? ¿Por dónde encuentro este camino? ¿Ya? Y todo eso, chiquillos, lo veremos en la siguiente lámina. Pero que es importante también recordar lo que te dice acá abajo. Europa, en el siglo XV, era en su mayoría cristiana. Es decir, tenía como religión fundamental el cristianismo. Podía ser cristiano católico, cuya autoridad máxima es el Papa, o cristiano ortodoxo, cuya máxima autoridad es el patriarca. El patriarca de Constantinopla, el patriarca de Antioquía, los patriarcas que existen en las religiones ortodoxas que son un poquito diferentes a las cristianas católicas. ¿Ya? Varían un poco en los ritos, en cómo celebran las misas,
incluso en elementos como el bautismo, por ejemplo, tienden a ser un poquito diferentes. En el caso de los ortodoxos, por ejemplo, el bautismo también es por inmersión, ¿ya? Además que ocupan el bautismo así chiquitito, como que te hicieron cuando chico, que te echaban agüita bendita en la frente, y te hacían la señal de la cruz, así como, dicen, ya este niño ha sido como registrado en el reino de Dios, ¿ya? En el caso de los ortodoxos también ocupaban el bautismo por inmersión, que es el bautismo que se le hizo a Jesús a Juan Bautista, pero Juan Bautista le hizo a Jesús en el río Jordán, que es sumergirlo completo, así como haciéndole una chinita, así como, ¡oh, recibe el Espíritu Santo! ¡Ah! Y salía, así, ¿ya? Tienen esas diferencias, pero en el fondo son primos cercanos. Entonces, estos cristianos van a tener problemas para comerciar o poder atravesar camino con los musulmanes. Así que nos surge esta pregunta final. Nos surge esta tarea, que esta tarea la veremos en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Y ahora bien, nuevamente abajito hay un resumen, chiquillos, que todo lo que está acá te lo intento resumir en una o dos líneas, que es que la caída de Constantinopla significa el bloqueo de la principal ruta comercial que existía entre Europa y Asia, lo que va a obligar a buscar nuevos caminos. ¿Ya? Entonces, chiquillos, hasta acá, dudas, consultas, preguntas que tengan. No, profesor. ¿Ya? ¿Nadie más, querubines? No, profe, ninguna. Ninguna, Macanú. Voy a avanzar entonces, querubines. Ya. Este mapa que está acá arriba te muestra en el fondo la ubicación de Constantinopla. Si se dan cuenta, esto es lo que está acá, esto es Europa, lo que está acá es Asia. Fíjense que Constantinopla tiene una pequeña parte que está en Asia. Esto que se ve acá, este espacio que es el llamado estrecho del Bósforo, ¿ya? Es un estrecho bien chiquito, hoy en día inclusive hay un puente que te une en el fondo Asia con Europa, ¿ya? Y esta era la puerta de entrada. Todo el comercio llegaba acá, a los puertos que habían acá, y de aquí se repartían hacia toda Europa, se iban hacia allá, se iban hacia el norte, algunos que se enfilaban por barco, pero de aquí partía todo. Por eso era una ciudad tan importante, de hecho fue por miles de años, por cientos de años, la ciudad más importante del mundo. ¿Ya? Era una ciudad que tenía una vida, que una cantidad de habitantes, una vida comercial increíble para la época. ¿Ya? Hasta el día de hoy sigue siendo un sitio con una fuerte actividad comercial. Hoy en día, evidentemente, con un comercio más bien de turismo, pero siguen existiendo grandes bazares. De hecho, la palabra bazar, que probablemente ustedes la han escuchado alguna vez, un bazar es como una tienda. Es un lugar donde se agrupan muchas tiendas. ¿Ya? Es como que puede encontrar de todo, ¿verdad? Claro, imagínatelo como el Caracol antes que estuviera lleno de peluquería. O el mall, pero un mall chiquitito. ¿O alguna vez fueron a algún persa? Quizás los que son mayores habrán ido alguna vez al persa que estaba en Barón, en Viña del Mar. O el persa Bio Bio en Santiago. Era como un persa. Sí, a ese sí. Ya, yo fui al persa que estaba en Barón cuando chico. Al que estaba en Estación Barón, donde hoy en día está hay unos edificios y al lado está el Jumbo y el Almacenes París. Ahí antes había un persa, donde uno entraba y había muchos negocios chiquititos que tenían muchos productos, que después evolucionó en lo que fue la Feria de la Avenida Argentina, la Feria de las Pulgas. ¿Ya? Entonces, eso es un bazar, y hoy en día Estambul, que es Constantinopla, está lleno de estos bazares. O sea, ha mantenido la actividad comercial, pero era un nivel más bien pequeñito. De hecho, aquí tú puedes comprar, por ejemplo, puedes salir vestido entero de oro. A ese nivel de cantidad de recursos manejan los bazares hoy en día. ¿Ya? De hecho, ahí yo guardo haber visto programas en televisión que mostraban los bazares de Estambul, y tú podías entrar a un negocio cualquiera y comprar, no sé, quiero comprar 1 kilo de oro. Y comprar 1 kilo de oro. Y te pasaban los lingotes de oro. Y después te ibas a otro negocio y decías, quiero que estos lingotes de oro me los convierta en cadenas. Y te los convertía en cadenas. Y salías con tus cadenas de oro así tipo trapero, gangsta, así gringo, así como onda.
cadenas, aros. Profesor, ¿y era caro o era fácil de adquirir? ¿O Eh, en esos tiempos había mucha plata? es que a ver, en esos tiempos, claro, por lo general hay de todo. Tú podías encontrar productos como para el común de la gente, como comida, por ejemplo, alimentos, semillas, especias, o quieres encontrar, claro, cosas como el oro, seda, piedras preciosas que ya eran para un sector más acomodado. Y en la actualidad sigue siendo igual. Hoy en día está enfocado más al turismo, pero sigue siendo un lugar donde tú puedes encontrar cosas como para turistas, cosas para la gente que va al día a día, o cosas de lujo. Depende mucho del caso. ¿Ya? Y abajito tenemos lo que es la antigua ruta de la seda. Fíjense que esta ruta aquí es vamos a suponer que parte acá, aquí está Constantinopla, donde puse la C, y llega hasta lo que es prácticamente hoy en día lo que podría ser Pekín en China, o Xianan, que no, creo que Pekín no era Xianan, pero llega al medio de China. O sea, imagínense la cantidad de trayecto que yo recorro desde Constantinopla hasta llegar a China. Y de hecho hay otra vertiente que hace esto, que me conecta con la India. O sea, fíjense, chiquillos, en la dimensión del camino que era la ruta de la seda. O sea, te podías demorar un año en ir y volver, así rapidito, como vamos, un año. Un año. ¿Ya? Y piensa que todo este trayecto tú lo hacías a través de camellos. Porque todo este sector que está acá son sectores con climas desérticos mayoritariamente. Por lo tanto, el caballito no me va a servir para andar por acá, sino que me va a servir el camello y el dromedario. ¿Ya? De ahí viene esta imagen que tú puedes ver a esas caravanas de gente, de comerciantes que van con camellos, los camellos llevan al lado las mercancías, y que caminan y caminan y caminan por el desierto. O sea, esa era la realidad. ¿Ya? Los micrófonos, chiquillos, porfa. Estefano, ¿está ahí? Gracias. Yes. Colegua, gracias por silenciar. Entonces, chiquillos, esa era en el fondo la ruta de la seda. Y cuando cae Constantinopla, se corta acá el camino. Si quedaste con el micrófono activado, parece, chiquillo, ¿no? ¿Escuchan? Sí, se escucha como un sonido raro. Okay, ahí. Ahí se fue. ¿Vale? Ya. Entonces, la ruta de la seda, cuando cae Constantinopla, se corta acá. Y usted me puede decir, pero profe, ¿pudiera echar el camino por acá arriba, po? Olvídalo. Olvídalo meterte por ahí. Invierno, Rusia, frío, terminas congelado. Aquí vivían pueblos que eran bastante violentos, como eran los descendientes de los mongoles, que era la Horda de Oro, que fueron parte de los herederos de Gengis Khan. Por lo tanto, por ahí era imposible pasar. O era pasar frío o era pasar calor. De hecho, aquí ni siquiera iba a pasar frío, te iban a decapitar de una. Ya, en estos pueblos no podías dialogar. Así de simple. ¿Ya? Así que, estáis con ¿cómo me conecto? Po? Porque por aquí también hay musulmanes, por lo tanto tampoco puedo pasar. Aquí estaban los mamelucos. O sea, tampoco puedo pasar. Y es ahí donde viene Portugal. Portugal, chiquillos, es un país que está en la península ibérica, en la parte oeste del continente europeo, ya, que está mirando de cara al Atlántico, o sea, tiene toda su costa continental hacia el Océano Atlántico. Los portugueses ya hace bastante tiempo se habían liberado de los españoles, por lo tanto, estaban en otra parada. Dijeron, ok, mira, tenemos estos problemas. Oye, dime, dijo los reyes portugueses, la nobleza portuguesa, decía, oye, ¿y si nos dedicamos a explorar el océano, o sea, el Atlántico? Ya, ¿y cómo lo hacemos? Navegando, po, hombre. Ah, tenéis razón. Bueno, hagámoslo. Los portugueses al océano Atlántico lo vieron como un puente, como un medio para establecer vínculos y poder descubrir nuevos lugares. Así que los portugueses, ¿qué hicieron? Comenzaron a bordear la costa de África.
Es decir, imagínense el continente africano, igual lo vamos a ver en la diapositiva que viene, y comenzaron a navegar por la costa, siguiendo la costa. O sea, sin alejarse mucho de ella, para no perderse, o sea, siempre teniendo la costa a la vista también para poder ir haciendo, cartografiando en el fondo, construyendo un mapa, ¿ya? Y comenzaron a avanzar lentamente y sistemáticamente por el tiempo. Llegaron al Golfo de Guinea, llegaron a las Islas Cabo Verde, a la isla Santo Tomás, o Sao Tomé, como le llaman también, hasta que llegaron al Cabo de Buena Esperanza en el año 1488. Quien llegó al Cabo de Buena Esperanza fue Bartolomé Díaz. El Cabo de Buena Esperanza, chiquillos, hoy en día es Ciudad del Cabo, una de las capitales que tiene Sudáfrica, que en inglés dirían Cape Town. Ahí voy a hacer ese positivo de Eliezer para explicarle cómo pronunciar bien Cape Town. ¿Ya? Y ellos de ahí dijeron, ok, pero oye, sigue algo más allá, pues. Bueno, sigamos avanzando. Terminaron con el Atlántico y pasaron al Índico. Y se fueron bordeando la costa de África, pero la ribera que da hacia el Océano Índico. ¿Ya? Llegaron al Cuerno de África, que hoy en día está Somalia. Llegaron a la península arábica, pero por el sur. Descubrieron dónde terminaba, cómo terminaba la península arábica. Y después finalmente siguieron enfilando hacia el este y llegaron a la India. Llegaron a ciudades como Goa, Calicut, entre otras. Y ahí fue fundamental el viaje que hizo Vasco de Gama, o Vasco da Gama. ¿Ya? Y de esa manera los portugueses, en un proceso quizá que tomó 40, 50 años, lograron llegar desde Lisboa, o desde la capital, o desde Portugal como tal, llegaron a la India. Y ya no era necesario este camino. No era necesario este camino. Por lo tanto, dijeron, la hicimos, compadre, llegamos a la India, ahora nos forramos en plata. Y literalmente se forraron en dinero. Porque todos los productos de lujo a los cuales yo no podía acceder debido al bloqueo de la ruta de la seda, ahora podía acceder a ellos vía Portugal. Por lo tanto, los portugueses se hicieron la América vendiendo a precios de oro, chiquillos, todo lo que traían desde ahí. Y así comenzaron sistemáticamente a establecer enclaves comerciales. De hecho, Portugal por mucho tiempo tuvo una colonia en la India, que era la colonia de Goa, ¿ya? Y estableció enclaves comerciales en la península arábica, en lo que es la parte del Océano Índico de África, en la parte del Océano Atlántico de África, y Portugal se convirtió en la principal potencia navegante del mundo, ¿ya? Y de hecho los portugueses le sacaron mucho, mucho provecho a eso. De hecho, después los portugueses siguieron explorando y de hecho fueron los primeros que tuvieron contacto con Japón, ¿ya? Con el Cipango, como le llamaban en aquella época, fueron los portugueses. Los portugueses establecieron vínculo comercial con Japón en el siglo XVI, en los 1500. Fueron los únicos que fueron capaces de establecer un contacto comercial y establecer bases comerciales, ¿ya? O sea, chiquillos, lo que hizo Portugal es increíble para la época y de hecho cambió la historia de la humanidad, porque en el fondo motivó después a otros países que también siguieran explorando, como posteriormente lo haría España, ¿ya? ¿Dudas, consultas que tengan, chiquillos, preguntas sobre esto? ¿Nadie tiene ninguna duda? No hay ¿Sí? dudas, en el chat ¿No? al menos no. ¿No hay dudas, chiquillos? Entonces avancemos. ¿Ya? Voy a mostrarles, chiquillos, acá el mapa. El mapa está en inglés, chiquillos, no se asusten. Lo importante es que ustedes vean el camino. ¿Ya? Miren, para que se hagan una idea, voy a cambiar acá el color de la pluma. Lo que conocían aproximadamente los romanos y la mayoría de la gente sobre África llegaba hasta por acá. Y era algo así, hombre. Era como esta parte. De hecho, en los mapas de la época tú vas a ver que África termina por acá y es algo así, como que termina así. O algo así, un poquito más si soy bien. ¿Por qué? Porque esta parte que está acá de África no la conocían. Porque para ellos, como el mundo hasta cierto punto terminaba ahí, nunca se atrevieron a explorar más allá. ¿Ya? Así que cuando los portugueses comenzaron a explorar y se dieron cuenta que aquí seguía el camino hacia abajo,
Y aquí llegaron al Cabo de Buena Esperanza, que está por acá, y aquí siguieron avanzando, llegaron hasta Engines, establecieron base en Arabia, o sea, los portugueses navegando fueron otra cosa, fueron una potencia naval de la época, ¿ya? Este mapa siguiente muestra el viaje de Vasco de Gama, el primer viaje de Vasco de Gama que va entre 1497 y 1499. Fíjense que el tipo llega a la India, en este caso llegó a lo que era Calicut y Cochín, que están acá, ¿ya? O sea, de que fue una odisea, chiquillo, en barco, imagínense, son 2 años de viaje. Aquí evidentemente se demoró más porque probablemente se quedó un tiempo, el viaje fue un poquito más dedicado a descubrir y encontrar nuevos lugares. Pero esto, chiquillos, permitió que yo ya no dependiera de este paso que está por acá para poder llegar a la India o poder llegar a China. Y eso ya generó un cambio brutal. Entonces ya no era necesario este camino, sino que nos quedamos con este camino. ¿Ya? Así que esa es la relevancia que tiene el viaje de Vasco de Gama, chiquillos. Bueno, y los viajes de Portugal. Porque en el fondo nos dieron toda esta parte de África que no conocíamos y también nos presentaron este océano, el Índico. ¿Ya? Y ahora, querubines, vamos a avanzar a la siguiente lámina, que tiene que ver con las exploraciones de Castilla y Aragón, o España, como le quieran llamar. ¿Ya? España, mientras Portugal estaba ahí feliz de la vida explorando, acercándose a la India, España estaba viviendo el proceso final de su reconquista. La reconquista, chiquillos, fue un proceso que vive España a lo largo de su historia, que dura aproximadamente 700 años, en los cuales España lo que logra es expulsar a los musulmanes de la península ibérica, de lo que hoy en día conocemos como España. La parte final vino en el año 1492, cuando expulsan a los musulmanes de Granada. Granada es la parte sur de España, ¿ya? Bien al sur mirando hacia el mar Mediterráneo, y cuando los expulsan, ok, terminamos nuestra expulsión de musulmanes, ahora podemos escuchar opiniones, proyectos, ideas. Y en ese momento que los reyes de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, están ahí celebrando su victoria, llega alguien así. ¡Aló! ¡Aló! ¡Vecino! ¡Vecino! Y le preguntan, oye, ¿quién será el que está gritando? Se van a mirar y había un tipo que se llamaba Cristóbal Colón que le dijo, ¿sabe qué? Le tengo una propuesta. Y los reyes dicen, ya, a ver, cuéntame. ¿Sabe qué? Usted sabe que los portugueses llegaron a la India, ¿cierto? O están cerca de llegar a la India, ¿o no? Están en esa tarea. Sí, sí sabemos que están en esa tarea y que están avanzando. Ya, le tengo una propuesta para llegar antes y más rápido. A ver, cuéntame. Colón decía que había que navegar hacia el este, perdón, hacia el oeste, ¿ok? ¿Por qué? Porque Colón entendía o tenía el conocimiento que él le decía que la Tierra no era plana, sino que la Tierra era un cuerpo con volumen, pero relativamente similar a una esfera. Por lo tanto, si yo navegaba hacia el oeste, en algún momento me iba a topar con la India. Colón dice, ya, ok, ok. Y de hecho me voy a demorar menos. Ok, ya. Te la compro, te voy a dar el patrocinio. ¿Qué hicieron los reyes de España? Le dijeron a Colón, tú puedes ir en una empresa, en una exploración, con la bandera española. Porque los reyes de España no pusieron plata. De hecho, Colón se consiguió plata por ahí, con comerciantes, para comprar los barcos, para pagarle a los marinos, que los marinos también no era así la creme de la creme, pues chiquillos. Eran muchos desempleados, vagabundos, expresidiarios que dijeron, ok, me voy a buscar una nueva vida en América. Literalmente, me voy a hacer la América. Eh, Colón parte de Palos de la Frontera navegando, partió aproximadamente en agosto más o menos,
Y a los 2 meses ya la gente no le creía mucho, estaban aburridos de Colón con su discurso, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. De hecho, se dice que estaban cerca de hacerle ya un motín a Colón, en el fondo, de tirarlo a los mar y arrancarse con los barcos hacia otro lugar. Y hasta que en algún momento se dice que un 12 de octubre de 1492 de nuestra era, un navegante, siempre se dice que fue Rodrigo Triana, pero no se sabe a ciencia cierta quién fue, divisó tierra. De ese típico grito, ¡tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Nos salvamos! Y llegaron a una isla, chiquillos, que era la isla de San Salvador, o como le llamaban los nativos, Guanajani, que está en las Bahamas. O sea, Colón ni estuvo de por cerca de llegar a la India. De hecho, Colón le decía a su tripulación, no, si llegamos a las cercanías de la India, chiquillos, estamos en las Molucas, que era un archipiélago que hoy en día corresponde a lo que es Indonesia, Filipinas, todo ese un montón de islitas que hay por ahí en el sudeste asiático. Estamos por acá, compadre, nos falta poquito. Pero no, había llegado a un nuevo lugar, ¿ya? Y Colón, luego de ese viaje, volviendo con algunas mercancías, con los barcos que quedaron, llegó donde los reyes de España y dijo, miren reyes, hemos encontrado esto. Y los reyes dijeron, así que llegaste a un lugar nuevo, muchacho. Felicidades, anda otro viaje. Y Colón, al final hizo 4 viajes, ya que los veremos probablemente en las siguientes láminas que vienen, donde Colón lo que hizo fue recorrer sobre todo la costa de América Central y el Caribe, y la costa de Venezuela de América del Sur, ¿ya? Y así fue, chiquillos, como en el fondo la corona de Castilla y Aragón, a través de Colón, logra llegar a este nuevo mundo, que Colón murió sin saber que había llegado a un nuevo continente. De hecho, el nombre América se debe a Amerigo Vespucio, un navegante italiano que él cuando navegó y bordeó Profesor, Quimeo, o sea, ellos dos lo llevó Cristóbal Colón. ¿quién? A ver, explica la pregunta. Castilla y Aragón son 2 personas, ¿no? No, son 2 reinos. Ah, ya. Ya, la reina de Castilla era Isabel y el rey de Aragón era Fernando. Cuando ellos se casaron, al tiempo después, ese reino se convirtió en España. ¿Ya? Quizá para ustedes es más fácil que yo le colocara España. ¿Ya? Y esto lo vamos a escribir acá al lado, mira. ¿Ya? Sorry por la ñ que me quedó fea, pero ahí está. Imagínate lo que esto. Cámbiaselo y colócale España, para que sea más fácil. ¿Ya? Cuando Colón vuelve a España, volvió mostrando lo que había encontrado, le dijeron, ya Colón, te pegáis unos cuantos viajes más. Vamos, partiste. Y Colón hizo 4 viajes a América. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, después de esto. ¿Ya? Aquí está, chiquillos, ¿ven? Por eso ya hablaba de Castilla y Aragón. El reino de Castilla, reino de Aragón. Cuando los reyes de ambos lugares se casaron, le dieron forma a España. ¿Ya? Porque cuando ellos lo que hicieron antes de emprender los viajes de Colón fue conquistar todo lo que está acá abajo, que era Granada. Cuando ellos conquistaron esto en 1492, le dijeron, ya Colón, parte, y partió para allá. Y aquí están los 4 viajes de Colón. Hiper mega resumidos, chiquillos. ¿Qué me importa? No me importa tanto que ustedes sean capaces de ubicar cada viaje de Colón, y así como en el mapa con lujo de detalle. Lo que ustedes deben tener claro, chiquillos, es que Colón en sus 4 viajes lo que hizo principalmente fue recorrer lo que es la zona del Caribe, ¿ya? Todo aquello que nosotros conocemos como el Mar Caribe, donde está República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Jamaica, Cuba, y todas las islas chiquititas que existen, que son las Antillas Menores, fue lo que él recorrió. Bahamas, recorrió la costa de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Honduras, Costa Rica y la costa de Venezuela y parte de Colombia. O sea, recorrió toda esa zona del Caribe, de América Central. Colón nunca bajó explorando lo que era América del Sur, ni fue a América del Norte, eso lo hicieron otras personas. Colón llegó a la parte del Caribe, que fue la primera parte que se colonizó, ¿no?
fue la primera parte que se colonizó de América, fue el Caribe, fueron las Antillas, fueron las islas. Y de ahí después Hernán Cortés va a saltar a México, después va a venir Pedro de Alvarado con todo Centroamérica, Francisco Pizarro con lo que es el Imperio Inca. Y ahí se formó el gran Imperio Español en América. Pero para eso falta todavía un poquito. ¿Ya? Ahí están las fechas más o menos de cuando comenzó cada viaje. Fíjense que el último viaje de Colón, Colón lo hace en 1502, o sea, prácticamente fue una década, fueron 10 años en los cuales Colón viajó 4 veces por el continente americano, por América Central, ¿ya? De hecho, Colón obtuvo un título de almirante de las Indias, obtuvo una posición de terreno en América, pero al final Colón murió sin saber que había llegado a un continente nuevo, ¿ya? Aquí, chiquillos, hay mucho de teoría, hay muchas tesis que están por fuera, que dicen que Colón sabía que nunca iba a llegar a India, que él sabía de la existencia de América antes de venir, que él había tenido contacto con gente que había naufragado y de alguna manera había llegado a las costas de Brasil y después se devolvió a las Islas Canarias, donde Colón vivió mucho tiempo. O sea, hay muchos mitos, chiquillos, sobre la figura de Colón y sobre cómo Colón sabía que navegando hacia el oeste iba a llegar a un lugar nuevo, ¿ya? De hecho, hay tesis que hablan del piloto anónimo o la tesis del protonauta que le dan como el primer navegante, ya que decía que Colón leyó esos documentos que dejaron a estos personas que estuvieron en las costas de Brasil y que después surgieron nuevamente a Europa, pero eso está bien, veremos, chiquillos. Además, Colón no fue el primer europeo que pisó América, fueron los vikingos en el siglo X, ¿ya? Que los vikingos llegaron a la zona de, hoy en día es la isla de Terranova, la península del Labrador en Canadá, en la América del Norte. De hecho, hay vestigios de asentamientos vikingos, ya con herramientas, con tipo de vestimenta, que le demuestran que estuvieron ahí. Ahora, ¿por qué hablamos del descubrimiento de América con Colón? Es porque cuando Colón llega acá, recién Europa, o bien, mejor dicho, Occidente tomó conciencia de la existencia de un continente nuevo, de que existía algo completamente diferente a lo que conocíamos, ¿ya? Y por eso es tan relevante, por eso se habla del descubrimiento comillas, descubrimiento de América con la figura de Colón, ¿ya? Va por ahí. O al menos esa es mi humilde interpretación como profe de historia. ¿Ya? Chiquillos, ¿copiaron eso? Para poder presentarles la pregunta esencial. ¿Qué tan distinto hubiera sido si se hubieran quedado los vikingos acá? De hecho, los vikingos no se quedaron porque los vikingos llegaron acá persiguiendo especies que ellos cazaban de fauna marina. Y cuando descendió el número de esas especies, se fueron de acá. Era en el fondo como un puesto de avanzada para obtener mercancía. ¿Ya? Por eso no se quedaron acá, porque ellos nunca tuvieron interés los vikingos nunca tuvieron interés de colonizar acá. ¿Ya? Pero a mí no me molesta haber sido colonizado por los españoles. Tenemos cultura de la siesta, de sacar la vuelta. Tenemos alguna costumbre vikinga también. ¿Quiero decir por la barba? Chiquillos, voy a avanzar a la pregunta esencial porque me quedan 2 minutos, ¿ya? Así que, para que ustedes la puedan ver. Y los micrófonos. ¿Ya? Ya, ahí está la pregunta esencial. Dice, ¿qué importancia tiene el Océano Atlántico para las exploraciones realizadas por Portugal y España? ¿Ya? Entonces, chiquillos, ahí está la pregunta esencial. La pregunta esencial también ya está subida, si la memoria no me falla, en Classroom, chiquillos. Está programada para que ustedes puedan subirla hasta el día viernes a las 22 horas. ¿Ya? O sea, viernes 10 de la noche me va, chiquillo, a cerrar el formulario y me va a decir que fue entregada con atraso, por lo tanto yo no la voy a revisar. ¿Ya? Sí, aprovechando el Cristian Vega, el Jonathan Tejos y la Valisca Bastía, le acabo de mandar la solicitud para que se unan a las clases de Classroom. ¿Ya? Se vayan uniendo. Chiquillo, es muy importante que lo hagan, ¿ya? Porque recuerden que el material va a estar ahí y ojalá las preguntas esenciales las puedan subir ahí, ¿ya? De eso se trata. Así que les voy a dejar la pregunta esencial ahí. El día jueves volveré a la lámina o a la diapositiva de los viajes de Colón
y de ahí seguiremos avanzando, chiquillos.